Buenas noches y bienvenidos al curso de MongoDB versión 2022. Esta es la clase número 3. Bienvenidos a los que están en virtual, presencial en Zoom, aquí conmigo. Bienvenidos a los que nos ven en diferido en el canal de YouTube y en la fanpage de Facebook. Ya sabes que me encuentras como Juan Pajic en YouTube y en las demás redes sociales como Juan Pajic GT. Y somos Juan Pajic Academy, una academia que te ayuda a tener un conocimiento en la informática, programación, bases de datos, desarrollos, el cual lo hacemos sin fines de lucro en este tipo de cursos y tú puedes participar en ellos. Recuerda que estos cursos tienen un diploma de participación en virtual presencial y tienen un diploma técnico si tú realizas todas tus tareas y las envías por las formas que se están esclareciendo. Tú puedes leer más información en la descripción o solicitándola a través de nuestras redes sociales y te explicamos el procedimiento de la academia. Habíamos estado trabajando básicamente ya en nuestras primeras dos clases que han estado bien interesantes. ¿A cuántos les ha gustado esto de Mongo? ¿A cuántos les ha gustado realmente cómo funciona la base de datos? ¿Cómo ella se maneja? ¿Verdad? Cómo ella tiene su estructura. Y creo que ha sido muy interesante conocer de MongoDB y aquellos que ya les ha abierto el panorama a poder saber que van a poder tener con sus clientes una solución muchísimo más fácil y estable. Esto va a ser excelente. Yo estaba leyendo unos reviews de MongoDB y estaba leyendo que el consumo de espacio también es muchísimo más pequeño por tipo de documentos que por tipo de registros en una base de datos SQL. O sea que al final de cuentas también utilizamos menor espacio que en un SQL. Entonces, esto nos permite que si queremos soluciones en la nube como MongoDB Cloud, ¿verdad? Que tiene también a través de Atlas, que también lo vamos a trabajar más adelante, nosotros podemos jalar a nuestros clientes a unas bases de datos muy cómodas ya en la nube, que no tendrían un mayor costo. Estamos teniendo las ventajas que tiene una base de datos profesional, pues, ¿verdad? Entonces, nuestros clientes los podemos migrar a MongoDB y ellos, pues, van a estar satisfechos con lo que nosotros les podemos presentar. Yo, antes de que comenzáramos la clase del día de hoy, rápidamente, les quiero enseñar algo que está acá presente. Y este es básicamente un sitio en el cual nosotros podemos ir viendo conforme este año cómo ha ido evolucionando Mongo. Yo les presenté en la clase 1 o 2 también una ficha similar y cómo está el ingreso. Miren, este es el ingreso, ¿sí? Para administradores de Mongo por año, ¿sí? Lo que más o menos se está pagando según sus porcentajes, pues, ¿verdad? Y eso es lo que ahorita están ganando. Un 14%, pues gana este porcentaje, otro 18% este, un 17% esto, un 9% gana esto, ¿sí? Entonces, y quiero que vean esta página. Miren cuántos trabajos se están solicitando al día de hoy de Mongo. Y es interesante ver que aquí preguntan, miren, las versiones que uno debe poder conocer, que requieren de instalación, de upgrades, miren, 9 meses de contrato, ¿sí? O sea que aquí te están contratando para 9 meses. Lo interesante de esto y que me gustó también es que habían de diferentes, pues, ¿verdad? Y si tú ya te logineas y de todo, puedes ver otras solicitudes que están haciendo. Había uno que me gustó hace un momento que yo estaba chequeando unos trabajos aquí también. Y me gustó que decía que, aquí está, mira, este, ¿ve? Este es en plano Texas y pedían, mira, con 5 o 7 años de experiencia técnica, aquí puedes entrar a ver más, pero decía que es, mira, remoto por cuestiones del COVID, ¿va? Entonces, hay muchos trabajos precisamente. Y este es un solo portal que te permite ir a buscar trabajos por contrato, por tiempo. Aquí tú puedes leer más especificaciones, ¿sí? Y puedes encontrar qué es lo que realmente ellos están buscando y necesitando. Mira, entonces está bonito porque mira, este es por contrato, ¿verdad? Hay full time, ¿sí? Por contrato de 9 meses. O sea, si tú no quieres amarrarte como una empresa como full time, tú puedes ir a buscar opciones
que estén acá. Había otra página que especificaba el pago, ¿verdad? Especificaba el pago. Claro, yo sé que me están poniendo acá que para los que están comenzando es complicado. Claro, Jorge, pero si no comenzamos, tampoco vamos a poder llegar a esto. Hay otra página, ya no la puse aquí porque pide el login, ya no la hice, pero sí tiene también por ciertos meses, por un año, por 2 años de experiencia, que estés cursándolo. Hay otras páginas que tienen, si tienes ya algún certificado y te empiezan a iniciar. Claro, que ponle que si la hora directamente estaba en $75, obviamente te la van a pagar tal vez a 45 o 50 por tu falta de experiencia, pero ya empiezas a hacer este tipo de trabajos por contrato, ¿verdad? Entonces, esta es una página en la que ustedes pueden ver, pueden filtrar también los trabajos, miren, ¿sí? Es por ciudades y de todo. Muy interesante porque realmente tú puedes ver las conjugaciones que tienen, si sabes Java, si lo combinas con otras cuestiones, y esto te da prácticamente una panorámica de que tú te des cuenta. Mira, solo en lo que yo refresqué la página hoy, ya había aparecido este que era nuevo, pues, ¿verdad? Sí. A los que apenas aprendamos no nos contratan. Pues fíjense que sí, sí hay trabajos. La verdad que sí hay trabajos freelance. Estamos hablando que aquí están solicitando 24,204 trabajos solo en un Zip Recruiter, y Estados Unidos y Europa tienen más de 50 sitios como este, ¿verdad? España tiene también, y la cantidad de ofertas de trabajo por eso les dije, y por eso es que todo el mundo cree que no hay trabajo, y les explicaba yo que sí hay trabajo, básicamente, porque sí hay una gran solicitud, incluso no solo en bases de datos, me refiero a todo el ámbito de programación, desarrollo. Tú te vas a dar cuenta que los programadores no alcanzan. Por eso yo te dije que programadores y desarrolladores no están alcanzando en este momento en lo que es la esfera terráquea, pues, ¿verdad? Claro, estaríamos hablando de buenos programadores, pues, ¿verdad? Estaríamos hablando de gente que de verdad eh, puede hacer el trabajo que está diciendo, ¿verdad? Porque eso es otra cuestión. Pero bueno, ahí les dejé una panorámica de incentivo, no era para que se desmotivaran, al contrario, es para que se motiven, pues, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, muchas personas buscan con experiencia, pero así es como están pagando. O sea, si tú quieres un personal con experiencia, lo tienes que pagar. Si deseas una persona que pueda empezar a generar las bases de datos o migrar a tus clientes actuales, te van a pagar menos, pero siempre va a ser una buena plata, pero no requieren con tanta experiencia. Porque para eso puede ser que ya haya un equipo de trabajo, ya hayan 2 o 3 personas, y tal vez a ti te empiecen a inicializar con los procedimientos básicos de Mongo y te empiecen a pedir la creación de las bases de datos. Te van a presentar, mire, estos son nuestros queries de SQL, necesito esto en una base de datos Mongo, y tal vez gente que se está dedicando a la programación en JavaScript, en Java, en Python, sean los que hacen esas interconexiones, mientras a ti te pasen a ese nivel, pues, ¿verdad? Pero trabajo hay, si lo buscas, hay. Lo que pasa es que solo vimos unas cuantas, ya tendrías que entrar a leer qué están requiriendo en cada una. Y algunas dicen, gente que esté comenzando, gente que conozca crear, o sea, que sepa hacer el CRUD por lo menos, y ahí lo ponen el CRUD, uso del CRUD. Entonces, si tú ya sabes el uso del CRUD, ya sabes que por lo menos te van a empezar a contratar para crear bases de datos. Crear bases de datos, llenarlas, meter registros, o sea, que serían documentos, y tú la entregas y ya ellos siguen haciendo. O sea, pagan por esa digitalización también, pues, ¿verdad? Exacto. Si yo me pongo a pensar, Camilo, en que ay Dios, ¿quién me va a contratar? Porque tengo un año, llevo 6 meses, 3 meses, acabo de comenzar. Definitivamente nunca nadie me va a contratar. Y definitivamente yo tampoco voy a llegar a un nivel más alto. Yo debo empezar a pensar en cómo yo lo empiezo a implementar en mi área geográfica, en mi zona, y después ver oportunidades internacionales de freelance que también se dan mucho, pues, por contrato, pues. Pero tienes que empezarte a fobiar y animarte. Miren, yo a mi primera computadora la recibí, la saqué de la caja, la coloqué, me la llegó a poner el técnico. Les estoy hablando de 1989 más o menos, 88, ya, que era mi primera computadora ya con VGA colores. Ya tenía antes una ámbar. Esa ya fue mi primera máquina 386. Y me la llegaron a poner
Y ese mismo día yo me metí al BIOS de la computadora y entonces antes hacías las particiones de tu disco duro por el BIOS y particioné el disco y lo borré. O sea, realmente borré mi primera computadora el primer día y mi papá estaba feliz, ya se pueden imaginar ustedes. En aquel entonces esa computadora en un promedio en dólares había costado como $3,000. Me recuerdo que nosotros, pues mi papá tenía una empresa grande y yo estaba allá en el medio de la computación y me la compró y estábamos felices. Era el primer monitor VGA que ya existía en Guatemala y la computadora era una 386, calculen ustedes, un procesador 386. Yo venía de salir de una 8086 One de monitor ámbar y entonces esa computadora, yo la formateé el primer día. ¿Costó dinero volverla a poner todo? Sí, costó dinero volverle a poner todo, pero así se aprende, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. El mismo día yo con esa emoción de poner mi computadora, entré a jugar Tetris todavía y Blackout, ¿se recuerdan ustedes que era un Tetris en tercera dimensión? Y todavía lo jugué, después dije, ¿qué será el BIOS? Que decía presione del para entrar al BIOS. Yo entré al BIOS, me puse a leerlo, me puse a trastearlo y cuando sentí, decía un partition low, no sé qué, que era particionar en forma baja, se recuerdan ustedes que se hacía en los 90s, y ¡tac! Le di cuando la traté de reiniciar, no system, ¿verdad? Y entonces a desearle a mi papá. Pero eso es lo que quiero yo decirles. Eso no tenía que ver con el tema, pero siempre hay una primera vez. Siempre vamos a meter la pata. Siempre nos vamos a confundir. Pero eso nos va a ir llevando a otro nivel. Claro que después aprendí qué significaba low partitional disk, ¿va? Claro que aprendí, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero decirles, ¿sí? Así es que no era para desmotivarlos, era para motivarlos y que pues el camino no es fácil tampoco, ¿sí? Y como dice el Mandaloriano, el camino así es, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces, pues. Bueno, ya que vimos lo que yo quería introducirles, vamos a ver un poco hoy sobre el ID. El ID básicamente es parte de esa clave que estuvimos trabajando ya en Mongo y pudimos ver que él nos la ponía automáticamente, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver unos aspectos importantes de este identificador. Cada documento almacenado en MongoDB debe tener una clave ID. Y eso ya lo vimos. El valor de la clave ID puede ser de cualquier tipo, pero por defecto es un Object ID. O sea que vemos que también es un objeto, pero Mongo lo determina como un objeto ID. ¿Sí? Se han fijado ustedes cuando lo hemos creado. En una sola colección, cada documento debe tener un valor único para el ID. Eso ya lo aprendimos también, lo que garantiza que todos los documentos de una colección se pueden identificar de forma única. Ese ID después sí nos puede estar sirviendo. Vamos a ver nosotros cómo lo vamos a estar utilizando. Es decir, si tuvieras dos colecciones, cada una podría tener un documento donde el valor de ID era un 23. ¿Será que eso puede pasar dentro de nuestra base de datos? ¿Qué dicen ustedes? Podríamos tener la base de datos que se llame DB y tener una colección que se llama colección y tener una otra colección, ¿sí? Que se llame colección 2 y un documento en la colección 1 tiene el ID 123 y en la otra colección 2 también tiene un documento el ID 123. ¿Será que eso puede suceder en Mongo? ¿Qué dicen ustedes? Sin embargo, sí, así es, esa es una de sus versatilidades. Sin embargo, ninguna colección podía contener más de un documento con un ID de 123. O sea que ahí ya vemos eso. Dentro de la colección nunca se va a poder repetir el número de ID del documento. Y eso es lo que los crea entonces como únicos, ¿sí? Y esa es una de las grandes ventajas. Es como decir el número de registro que nosotros no vemos en una base de datos SQL, ¿sí? Que no vemos. Cuando usas un Access, cuando usas un Excel y vas cambiándote de línea, eso básicamente es un nuevo registro. En Excel pues sí vemos el número porque lo tiene a un lado. Object ID es el tipo predeterminado para ID. La clase Object ID está diseñada para ser liviana, mira. O sea, está diseñado para que ese campo sea liviano, sin dejar de ser fácil de generar de una manera única a nivel mundial en diferentes máquinas. O sea que miren en lo que han pensado Mongo realmente, pues. La naturaleza distribuida de MongoDB es la razón principal por la que utiliza Objects IDs, en lugar de algo más tradicional como una clave primaria autoincrementable. Es la famosa key, ¿verdad? Es difícil
y lleva mucho tiempo sincronizar las claves primarias autoincrementadas en múltiples servidores. O sea que cuando tú ya trabajas múltiples servidores, en SQL empiezas con un dolor de cabeza con esas relaciones, pues, ¿verdad? Y esas llaves principales. Debido a que MongoDB fue diseñado para ser una base de datos distribuida, era importante para poder generar identificadores únicos en un entorno fragmentado, porque es parte de lo que él está manejando. Los Objects ID usan 12 bytes de almacenamiento, perdón, lo que les da una representación de cadena de 24 dígitos hexadecimales, que ya lo hemos aprendido, ¿se recuerdan ustedes? 2 dígitos para cada byte. Esto hace que parezcan más grandes de lo que son, lo que pone nerviosos a algunas personas. Digamos, si ustedes no se ponen nerviosos cuando ven ese gran Object ID que crea, ¿sí? Usted, a la gran puchica, ¿por qué usará números tan grandes? Pues, ¿verdad? Y estamos acostumbrados que en SQL el key es el número del registro que va, pues, ¿verdad? Y yo determino cuál es el registro principal y ya se acabó, pues, ¿verdad? Y pongo la llave en el key y se acabó. Pero y vemos que los registros son incrementales, pues, ¿verdad? O sea, si empiezo desde el 1, empiezan hacia abajo, pues, ¿verdad? Y aquí no, pues, ¿verdad? Entonces vemos que se crean de otra forma, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta que aunque un Object ID a menudo se representa como una cadena hexadecimal gigante, la cadena es en realidad 2 veces siempre que los datos se almacenen. Miren, la cadena es en realidad 2 veces siempre que los datos se almacenen. Si crea varios Objects IDs nuevos en rápida sucesión, puede ver que solo en el último pocos dígitos cambian cada vez. ¿Se han fijado que cuando crean documentos muy rápido, casi que solo se mueven los últimos? ¿Sí? ¿Han notado que solo se mueven estos? Y casi conserva todos los primeros números su ID, pero cuando se tardan, por lo general cambia todo. O mueve desde el machine, más o menos, o desde el PID. Lo mueve, lo cambia. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, además, un par de dígitos en el medio del Object ID cambiará si espacia las creaciones por un par de segundos. Esto es porque la forma en que se crean los Object IDs se generan los 12 bytes de un Object ID como sigue. Miren, pues. Los primeros 4 espacios son el time stop. Ya los vamos a explicar. Del 4 al 6 son los machine. Y el PID es el 7 al 8. Y el increment del 9 al 11. Obviamente hablábamos de 12 dígitos. Pues, ¿por qué hay 11? Porque el 0 considera un espacio. Pues, entonces son 12. Los primeros 4 bytes de un Object ID son una marca de tiempo en segundos. Desde la marca de tiempo. Miren, así se llama, marca de tiempo, time stop. Esta proporciona un par de propiedades útiles, ¿sí? Vamos a ver nosotros qué propiedades útiles nos está brindando. Entonces, la marca de tiempo cuando se combinan con los siguientes 5 bytes que se describirán en un momento, los siguientes 5, proporcionan unicidad con la granularidad de un segundo. Debido a que la marca de tiempo es lo primero, significa que los Objects IDs se ordenarán aproximadamente por orden de inserción. Esta no es una garantía sólida, pero tiene algunas propiedades agradables, como hacer que Objects ID sean eficientes para indexar. O sea, esto es lo que permite que se nos puedan empezar a indexar nuestros documentos. En estos 4 bytes existe una marca de tiempo implícita de cuándo se creó cada documento. Miren. O sea que ustedes aquí más adelante van a poder determinar cuándo se creó el documento. Miren, lo almacena en el timestamp, ¿sí? La mayoría de los controladores exponen un método para extraer esta información de un Object ID. Como les estoy diciendo, aprenderemos a sacarlos. Los siguientes 3 bytes de un Object ID son identificador único de la máquina, por eso se llama machine, miren, en la que fue generado. O sea, básicamente tu máquina y mi máquina tienen un machine diferente. O sea que tus IDs no pueden ser nunca los mismos del mío, aunque creemos la misma base de datos, porque esto lee tu machine. 4, 5 y 6 leen tu máquina, tu servidor. Y eso es único entonces, básicamente por cada host, pues, ¿verdad? ¿Sí? Suele ser un hash de un nombre de host, mira, de la máquina. O sea que aparte de lee el nombre del host para crearlo. Incluyendo estos bytes garantizamos que diferentes máquinas no generarán
Object IDs en colisión. O sea que si tú tienes dos servidores Mongo en tu oficina, nunca van a generar un ID igual. ¿Qué te parece eso? ¿Ah? ¿Eso está chileno o no? Nunca van a poder generar un ID igual, porque el machine va a hacer que esto cambie. Nunca. Y aunque tú me digas, bueno, y si las dos máquinas se llaman server, ya sabes que no se pueden llamar server porque van a colisionar pues dentro de tu red. Entonces, no me puedes venir a decir, y si se llama server y se llama server también la otra máquina, no se pueden llamar dos servers dentro de una misma red. Eso es principio básico de estructura de redes. No se pueden llamar igual. Entonces, te vas a dar cuenta que nunca vas a poder generar el mismo ID dentro de tu propia empresa con varios Mongo como servidores. Pues, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es corto. Para proporcionar unicidad entre los diferentes procesos que generan Object ID al mismo tiempo en una sola máquina, los siguientes 2 bytes se toman del identificador de proceso, el PID, del proceso de generación de Object ID. Perdón. O sea que básicamente nos damos cuenta que timestamp funciona por segundos, milisegundos, machine funciona por el nombre de la máquina, la estructura de la máquina, y el PID por el proceso de identificación, de identificador, ¿sí? Estos primeros 9 bytes en un Object ID, prácticamente 9 porque es desde el 0 al 8, garantizan su singularidad entre máquinas y procesos durante un solo segundo. Mira esto qué interesante. O sea que estos 9 espacios hacen que en un solo segundo, si se están procesando cientos de documentos, ninguno pueda repetirse. ¿Qué te parece la estructura de Mongo? ¿Ah? Nunca va a poder colisionar un documento. ¿Qué te parece eso? A pesar de que tú tuvieras 3 máquinas en la misma empresa y estuvieran generando documentos todas a la misma base de datos, no van a colisionar, aunque repliquen, aunque hayan una réplica de servidores, nunca van a colisionar. A tu backup no van a colisionar nunca. Si estás almacenando otra base de datos donde se está replicando tu backup, no se van a chocar porque también está en tu misma infraestructura, ¿sí? O sea, ese server backup de Mongo que tú no tocas y no vas a hacer procesos ahí, sino que los otros 2 o 3, los que tengas, replican a ese, nunca tampoco ni en ese se va a generar un ID repetido, ¿sí? Entonces vemos que Mongo es muy poderoso. Y eso está sucediendo en lapsos de un segundo, mira. Los últimos 3 bytes son simplemente un contador incremental que es responsable de la unicidad en un segundo en un solo proceso. Esto permite hasta 2563, que quiere decir 16.777.216 Objects IDs únicos que se generan por proceso en un solo segundo. Sería imposible, así literalmente imposible, que se nos fuera a repetir un ID. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablé de los IDs? Porque básicamente son importantes, nos dan mucha información cuando ya estemos trabajando más. Autogeneración de ID, como se indicó anteriormente, si no hay una clave ID presente cuando se inserta un documento, una se agregará automáticamente al documento insertado. Esto puede ser manejado por MongoDB servidor, pero generalmente lo hará el controlador en el lado del cliente. La decisión de generarlos en el lado del cliente refleja una filosofía general de MongoDB, que es el trabajo debe ser empujado fuera del servidor y hacia los controladores siempre que sea posible. Esta filosofía refleja el hecho de que incluso con bases de datos escalables como el MongoDB, es más fácil escalar horizontalmente en la capa de aplicación que en la capa de base de datos. Trasladar el trabajo al lado del cliente reduce la carga que requiere la escala de la base de datos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que es mejor que nuestro programa del lado del cliente haga los IDs. O sea, si tú haces una aplicación de facturación, va a ser mejor que tu código, ya sea JavaScript, o sea Python, o sea Java, ¿verdad? O sea PHP, haga la generación del ID para que esta ya cargue en la base de datos. Entonces, ¿por qué si tienes que aprender esto? Mira, ¿sí? ¿Por qué tienes que aprender esto? Porque cuando tú hagas tus propios IDs, lo puedes manejar del lado del cliente, o sea, que tú le generas, porque tú no le vas a generar una factura
que sea ese tipo de número, ¿verdad? Imagínate, no le vas a poner una factura del nombre del número del ID, pues, ¿va? Entonces tú tienes que crear una máscara de que la factura del cliente va por el talonario la 136, pero el ID de esa factura es el que ya nosotros estamos conociendo con todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero tú sabes que la factura 136 creó este ID con la estructura que Mongo presenta, pues, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, espero que les haya parecido interesante la creación del ID. Yo creo que es bastante importante que la conozcamos, ¿sí? Debemos conocer esa estructura porque después nos va a dar mucha información de la cual nosotros también nos podemos basar para hacer reportes o queries, pues, ¿verdad? Búsquedas, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta ahí con lo de las IDs? ¿O quedó bastante claro cómo Mongo maneja esa estructura? Si no, pues puedes volver a ver el video y te refrescas esa información si quieres aprender más sobre el ID de Mongo, pues, ¿verdad? Sin más, entonces hoy vamos a estar trabajando un poco con el CRUD. Estuvimos trabajando en nuestra clase anterior, pues muy leve, ¿verdad? Hicimos una creación, buscamos, leímos, pero hoy vamos a trabajar un poco ya más adentro en él. Y como pues hablábamos de utilizar un GUI como Robo 3T, vamos a utilizar nuestro Robo 3T el día de hoy, ¿sí? Entonces, es mejor generar nuestros propios IDs. Si podemos controlarlos y sabemos cómo generar la estructura, sí. Y eso dependerá del lenguaje de programación que estemos utilizando, ¿verdad? Obviamente se va a crear en formato hexadecimal, ¿sí? Con la característica de los 12 bytes. O sea, eso no hay pierde, ¿verdad? Porque Mongo así lo va a generar, pues, ¿verdad? Pero nosotros debemos procurar poderlo manejar del lado del cliente, como dice ahí, ¿verdad? Es el lado del cliente, es una programación del lado del cliente. Sí, o sea, que el cliente servidor, pues, ¿verdad? En el CRUD tenemos como el C, que es create, pues, ¿verdad? Veremos uno de los métodos de MongoDB tiene para create, crear, ya sea base de datos, colecciones y documentos. Yo sé que ya lo habíamos estado haciendo, pero hoy lo vamos a estar trabajando a través de nuestro Robo 3T. Si ya se mira nuestro Robo 3T aquí, pues vamos a cerrar el welcome que nos invita al estudio 3T, que ya sabemos que es de paga. Le vamos a decir conectar. Vamos a tener básicamente aquí nuestra conexión y vemos las bases de datos que teníamos anteriores. Porque marca 5 ya lo habíamos hablado, pues, ¿verdad? Porque en System hay dos más que son de uso personal de él y la de test sin singular que no la vemos acá, que ese es un motor que podemos ver nosotros que está en uso automáticamente, ¿sí? ¿Y cómo podríamos verlo? Porque si yo abro el shell, me presenta directamente que está trabajando en la base de datos test, no la test que nosotros hicimos. Esta era la que nosotros hicimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Entonces, vemos nosotros que está conectado con la conexión Juan Pají al localhost 27017 y ahorita está trabajando en la base de datos test, que es la que nosotros podemos no querer usar porque esa es la del motor de Mongo. Entonces, si yo vengo, pues puedo poner DB, se recuerdan ustedes que lo habíamos aprendido, ¿sí? Y ver en cuál estoy. Y precisamente me está indicando que estoy en test, que es de él. No confundamos la test en plural que ya creamos la semana pasada. ¿Cómo opero yo aquí en mi shell de Mongo? Si ustedes se dan cuenta, tienen acá ustedes esto, ¿sí? Tienen esto acá, que incluso le pueden dar varios centers si ustedes quieren, miren, y pueden tener un espacio más grande de trabajo, no hay problema, ¿sí? Ya platicábamos que yo puedo poner aquí y puedo ir a presionar la flechita verde. Y obviamente muestra el test desde 0 segundos. O lo otro es que yo puedo escribir el DB ahí y presionar control enter y también lo opera. Si se dieron cuenta, salió muy rápido y marca ahí que estoy en la base de datos test. Entonces, básicamente, ya que ya estamos aquí nosotros, vamos a usar hoy nuestro shell, ¿verdad? Nuestra consola en Robo 3T. Sabemos que lo podemos ir a hacer de las formas que lo hicimos en la clase número 1, pero estamos reforzando también el uso de comandos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a crear una base de datos nuevas para el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, le vamos a decir use RRHH. Ustedes saben que así son las abreviaturas de recursos humanos, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que estaríamos creando acá. ¿Cómo se ingresa al shell? En Mongo,
En Robo 3D, perdón, Camilo, lo voy a repetir rápidamente. ¿Ok? Yo tengo mi conexión. Bueno, ya estoy conectado. Si me desconecto, abro mi Robo 3D como todos ustedes, pues, ¿verdad? Solo cerré la ventana de bienvenidos. Abro las conexiones. Me marca la conexión que ya tengo. Si no tienes una, pues la tienes que crear. Pero si ya tienes una, está acá. Y ahí están las bases de datos que teníamos antes. Me paro sobre el botón derecho del mouse sobre mi conexión y le digo OpenShell. Miren, ahí me pone la ramita y me pone OpenShell. Me paso ahí y me muestra que estoy trabajando en la base de datos test, que era lo que dijimos. Si yo reviso y le doy control enter, cabal me dice que estoy en test, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar varios enters para decirles que tengan ustedes un área más grande de trabajo y ahí está, ¿sí? Entonces, ahí estamos ya básicamente en nuestro shell de Mongo, ¿verdad? De Robo 3D, que conecta con Mongo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, no le abre la ventana de abajo. Cuando desplegó el DB, Jorge, hay que poner DB. Pueden ir a presionar la flechita y abre la ventana de abajo. La voy a cerrar nuevamente. OpenShell, le digo DB, Enter y despliega que está en la base de datos test, pues, ¿verdad? Ok, y entonces ahí estamos. Voy a dar unos enters. Si se dan cuenta, si uso enter no pasa nada porque tienen que usar control enter, pues, ¿verdad? Entonces estábamos hablando que íbamos a crear una base de datos para nuestro departamento de recursos humanos. Nuestro departamento de recursos humanos, pues ustedes saben que las abreviaturas son, voy a quitar el mouse de ahí, es use RR, o sea, es RRHH, se le llama a los recursos humanos, pues, ¿verdad? Entonces, veremos nosotros acá que le damos enter y dice que nos hemos switchado a la base de datos RRHH que le tomó 00 segundos, ¿sí? Entonces podemos confirmar si nosotros ya estamos en esa base de datos. Y me demuestra que estoy en la RRH y RRH cambió aquí arriba, ¿sí? Entonces confirmamos que ya estamos en la base de datos correcta. Si ustedes se dan cuenta, no ha cambiado nada aquí y sigue diciendo que estoy en 5 bases de datos porque hablamos que solo switcharnos no es que ya la haya creado. Hasta que tenga un documento, ella puede crear la base de datos, ¿sí? Entonces, con el uso del CRUD, estábamos hablando que íbamos a comenzar con el create, pues, ¿verdad? Entonces, crearemos una colección llamada people, que es nuestra gente, con un documento en ella. Y en este caso vamos a meter a un empleado que se llame Tom con una edad de 28 años. Entonces yo le digo, DB People, porque ya revisé que estuviera en esa base de datos y ya esas son una de las grandes ventajas de Robo 3D y de usar un GUI. Es que ya me está indicando en qué base de datos estoy trabajando, pues, ¿verdad? Entonces, al haber hecho el DB, como que estaba de más, pues, porque aquí ya me enseña en qué base de datos estoy. Entonces le voy a decir DB People, ¿sí? Y le voy a decir lo siguiente, punto insert. Miren, él solito me permite que quiero usar, puedo autocompletar solo presionando mi enter y ya hasta él me pone el primer paréntesis, ¿sí? Entonces ya sé yo que va el primer paréntesis. Llave, porque se recuerdan ustedes que así funcionaba. Name, que vamos a ponerle al file ese nombre y le vamos a decir que estamos trayendo a Tom, ¿sí? Coma para otro file y le voy a decir age 28. A algunos les gusta hacer esto. Miren, ustedes pueden venir aquí y ponerlo acá como para saber que están manejándolo de esta forma también, ¿sí? Como que fuera un editor. Y ustedes podrían aquí entonces básicamente hacer sus cierres como lo requiere la línea de comando. No como es el editor, sino como es mi línea de comando. Miren. Entonces le estoy diciendo que quiero insertar una colección que se llama People y voy a meter el primer documento que es Tom con edad de 28. Damos control enter o pueden ir a la flechita de ahí arriba. Yo prefiero usar el control enter porque es más rápido. ¿Sí? Y nos dice que hay un error. Espérenme. Porque puse 2 puntos. Perdón. Es punto y coma. Y dice que insertamos un récord en 204 milisegundos en nuestra base de datos. Voy y refresco mi base de datos y puedo ver que ya está creada RRH, ya está creada la colecciones, ya está People y yo puedo ir a ver el documento creado y me doy cuenta que ya está Tom con 28 años dentro de mi base de datos. ¿Sí? Entonces, aquí logramos meter ahorita nosotros
un documento. Si lo queremos ver en formato JSON, aquí nos lo presenta, ¿sí? Y lo tenemos en esta vista, ¿sí? Entonces, voy a cerrar esta. Y entonces básicamente ahí acabamos de crear nuestro primer documento para esta base de datos. ¿Todo bien hasta ese momento? ¿Sí? Bueno, pues Mongo también permite otro tipo de instrucción para crearlo, ¿sí? Entonces, name sin comillas porque es el file. Aquí en consola es así, pues, ¿verdad? Otra forma en que yo puedo meter entonces otro registro a mi base de datos es people, ¿sí? Punto, div de people, punto save. Miren, también lo reconoce. Ahora, esto varía mucho de las versiones de Mongo que estemos utilizando, ¿sí? Entonces, llave, name, que es el file, no lleva comillas, ojo con eso. Y vamos a ingresar a team, perdón, la mayúscula, team. Y miren que da cuenta que él va cambiando de color, ¿sí? Y aquí yo le podría ir a decir que ahora también quiero el age de 35, ¿sí? Entonces, cierro llaves, cierro paréntesis y su punto y coma. Y le puedo dar control enter y me dice que metí otro récord en 2 milisegundos. Yo puedo venir, bueno, no tengo que refrescar toda la base de datos, puedo refrescar solo mi key, refresh, veo mi people y veo mis documentos y ya tengo 2. Miren, lo veo en formato JSON y ahí está, ¿sí? Entonces ya ingresamos 2. Miren, a pesar de que nos tardamos un poco, des en cuenta que solo cambió un dígito, miren, ¿verdad? Y a pesar que nos tardamos un poco, pues, ¿verdad? Quiere decir que el tráfico en mi base de datos ahorita en mi servicio no está tan complicado para que lo esté bajando. Entonces, básicamente aquí, ustedes se pueden dar cuenta que ya los ayuda con los colores. Si ustedes cometen un error, miren, los colores cambian, ¿ve? ¿Sí? Pónganle que ustedes ponen un dato de más, miren, los colores cambian. Si les falta, miren, si ustedes se mueven, siempre que ustedes se muevan al comienzo, después de un símbolo, les muestra dónde está el siguiente símbolo o con cuál está concatenando. Miren, puso en rojito este y muestra que en rojito está el último antes del punto y coma. Me paso adelante de la llave, pone en rojito las llaves. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, sí me ayuda también a poder poner eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí se pueden modificar después para que no ponga la parte decimal en la edad, ¿sí? ¿Por qué en Shell no hay que ponerle comillas a nombre y edad? Porque estoy usando consola directa, ¿va? ¿Sí? Entonces aquí estoy trabajando con el código natural, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por eso es que son dos cosas diferentes, pues, ¿verdad? Bueno, ahora, esta forma que acabamos de ver nosotros, tanto save como insert, nos permiten a nosotros poder insertar varios documentos a la vez. Pero si ustedes en un momento dado están jalando, como lo hicimos con la lección número 2, un documento JSON que tal vez trae varios registros y no quisieran que eso se les pasara por default, también dentro del CRUD, en sus formas de crear, nos permite poderle decir a Mongo que inserte únicamente sí y solo sí un documento. Así yo estuviera metiendo varios o estuviera haciendo un copiar y pegar de varios, ¿sí? Entonces, después nos vamos a dar cuenta que todos estos comandos de Mongo se usan dentro de Python y JavaScript y Java y PHP también para hacer la insertada de documentos desde un lenguaje de programación. Entonces, lo único que cambia un poquito su sintaxis, pues, ¿verdad? Si yo quisiera solo insertar sí o sí un documento, le digo db people, que es en la que estoy trabajando, ¿sí? Y le digo db people punto insert, miren esto, tiene insert one. Al decirle insert one, yo le estoy diciendo que sí o sí solo puede ingresar un documento, ¿sí? Así yo metiera varios. Entonces, si yo me quisiera cerciorar que solo funcionara uno,
yo le estaría diciendo aquí que solo pueden ingresar uno, ¿sí? Puedo hacerlo también en una sola línea. Entonces, por eso se los estoy enseñando ahorita en una sola línea, ¿sí? Ya es a criterio de ustedes cómo lo quieran trabajar. Algunos prefieren ir viendo para abajo, o sea, que hiciera esto y decir, bueno, lo voy construyendo aquí, ¿sí? Pero esto es criterio de cada quien, ¿sí? Miren, aquí les va mostrando siempre sus llaves y dónde están y todo, ¿sí? Si marca esta ventana, quiere decir que lo hicimos correctamente, ¿sí? Y podemos nosotros irlo a... Aquí no, aquí solo me marca que está creado correctamente, ¿verdad? Que tiene dos files, se creó el registro con dos files en 0001 segundo. ¿Qué pasa si hay algún error? ¿Sí? Digamos que yo no pusiera los dos puntos, ¿sí? Y lo ejecuto. Dice, miren, se esperan, error en línea 1, dice. Miren, qué bonito. Esa es una de las ventajas, eso sí les voy a decir. Es una de las ventajas que lo hagan así. Veamos esto. Dice, en línea 1 se esperaban dos puntos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si los quito de aquí abajo? Miren, dice en línea 2. Eso es bonito porque yo lo hice por líneas. Pero si lo hago aquí, así, y quito los dos puntos, me va a decir que en línea 1, pero cuando ustedes puedan tener 20 registros ahí, pueden tener 20 files, imagínense que es irlo a buscar en la línea 1. Si lo bajamos y lo corremos, nos dice que es en la línea 2, miren. Entonces ya sé que es en la línea número 2, ¿sí? Eso está bonito, ¿verdad? Entonces es como que más fácil trabajarlo en una forma ordenada, ¿verdad? Por línea como que más ordenado, pero tus errores van a salir en una sola línea. Eso es lo que estaba enseñándoles yo ahorita, ¿va? Entonces, tu error lo tienes que ir a buscar en una sola línea. Y si esa cosa ya es extensa, como vamos a ver más adelante, ya se vuelve complicado. Entonces, Insert One nos permite a nosotros, básicamente, ver que podemos crear nuestros documentos. Y ahí llevamos ya básicamente a Tom, Tim y Jim. Miren, ¿sí? Que nos los ha ido creando entonces, como le fuimos diciendo. Entonces, Insert One es cuando ustedes quieran un sí o solo sí, meter a uno solo adentro de su base de datos. Ahora, ¿cómo haríamos si nosotros quisiéramos insertar múltiples documentos? Bueno, vimos que podemos usar el insert, pero Mongo tiene entre su particularidad también un formato que nos ayuda a nosotros a determinar también el ingreso de esa información y saber qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces yo le puedo decir people, que es mi colección, punto, insert many. Miren, insert many. Entonces, como ya voy a insertar varios, pues ya voy a usar mis corchetes, mi llave para ese registro, name, que es el que estoy metiendo. Vamos a agregar ahora a JSON, pero no el de viernes 13. Age, 55, cierro llave, coma, puedo irlo a hacer abajo si les parece, ¿sí? Entonces lo hacemos abajo, name, dos puntos, pero aquí ¿qué me falta? Aquí me hace falta llave, ¿sí? Recuérdense que es diferente, entonces no podemos confundirnos con eso. Name, Ted, le vamos a decir, pero no el osito Ted. Age, 25, su llave, coma, le voy a decir otro más de una vez. Name, dos puntos. Le vamos a decir Katy, coma. Conforme ustedes van escribiendo, si ustedes no van completando, él se da cuenta. Aquí me falta llave. ¿Qué me haría falta? Me hace falta corchete. Si se dan cuenta, se enciende el otro. Me hace falta paréntesis y su punto y coma. Ahí estoy metiendo 3 registros dentro de mi base de datos, de un solo. ¿Sí? Ok, no dio ningún error. Entonces yo refresco la colección, la corroboro y miren,
Jason, Ted y Katy, más los que ya estaban. Entonces, la visualizamos y ahí están creados. Miren. Vamos entendiendo el formato aquí del menu entonces también. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un comentario acá y ustedes tienen que tener cuidado con sus versiones. Nos indica que desde la versión 3.0, insert es obsoleto, ¿sí? Se aplican los demás métodos CRUDs, o sea, el save, el many, ¿sí? O sea, insert one, se usan más esos. Ya insert como que fue el primero que crearon, pues, ¿verdad? Y en insert se usa. Pero desde sus versiones 3.0, si a ti te llega a tocar trabajar en un Mongo 2.4, te diste cuenta que en las solicitudes de trabajo había Mongos 2.4, 2.2 y todo. Ahí no te funcionan los insert many, no te funcionan los insert one, pues, ¿verdad? No te funciona el punto save, entonces tienes que usar insert, pues, ¿verdad? Porque en esos entonces no se había mejorado su estructura, pues, ¿verdad? Hoy ya te permite todos estos que te estoy enseñando, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con el uso del CRUD más o menos? O sea, ahorita vamos a ver después también más. O sea, ahorita nos va a servir o sea, el Create nos va a ir sirviendo para seguir avanzando, pues, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo otras estructuras. Pero básicamente ahí, ahorita nosotros estaríamos viendo el uso del CRUD. Entre el mismo uso del CRUD tenemos el update. Veremos uno de los métodos que MongoDB tiene para actualizar, hacer un update. Ya sea, sí, lo vamos a ver en el update, pero no hemos llegado al update, Jorge. El update del CRUD es actualizar, ¿verdad? Ahorita vamos precisamente al update, pues, ¿verdad? Entonces, ya sean bases de datos, colecciones o documentos. Me salté el read porque el read lo estoy dejando de último, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, bueno, de penúltimo. Entonces, vamos a hacer el update porque es lo que más estamos trabajando ahorita. Entonces, ya que ya estaban ahí desesperados por conocer el update, dicen, vamos a trabajar con lo que es el update, ¿sí? Entonces, vemos nosotros qué quiere decir actualizar en español, pues, ¿verdad? Queremos actualizar el documento llamado Tom de la edad de 20 a la edad de 29 y ya no de 28. ¿Se recuerdan ustedes qué edad tenía Tom? Vamos a verlo. Tom tenía una edad de 28 y queremos que ahora tenga una edad de 29 años. Nos dicen, mire, fíjese que se confundieron, Tom no es de 28. Ah, bueno, ok, entonces lo vamos a cambiar. No se preocupe, a Tom le vamos a hacer su cambio de edad, no se preocupe. Entonces se lo voy a cambiar. Entonces uno viene y dice db.people, ¿sí? Que es nuestra base de datos, y uso un comando o método que se llama update. Miren. Y en este update yo le voy a decir que quiero que vaya a el file que se llama Tom, ¿sí? Y le voy a decir que en age ponga 29. Miren, tenía 28, ¿se recuerdan ustedes? Le estoy diciendo que ponga 29. Pero cuando yo hago un update, le estoy diciendo que siempre de todas maneras conserve como nombre Tom, ¿sí? Punto y coma. ¿Pude hacerlo abajo? Claro que pude hacerlo abajo, ¿sí? Si ustedes después quieren ver dónde salen sus errores. Y entonces, le estoy diciendo, actualice el file que se llame Tom y le pone 29 años a Tom, ¿sí? Entonces, básicamente le estoy cambiando. Lo ejecutamos y dice, miren, update 1. O sea, logró actualizar 1. Entonces yo vengo, refresco, miro mis documentos, busco a Tom y Tom ya tiene 29 años. Ya no tiene 28 años como se me había indicado al comienzo, ¿sí? Entonces, básicamente esa es una de las formas en que puedo hacer un update. Vamos a seguir.
Cuando actualizamos con el método anterior, actualizamos todo el documento. Era lo que yo les estaba explicando. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Si deseamos actualizar únicamente un file del documento, vamos a usar una parte de la función que se llama set con dólar. ¿Sí? Así, miren. Ahorita lo puse ahí, no es para que ustedes lo vean. ¿Sí? Para fijar básicamente un file que nosotros querramos. ¿Sí? Si queremos solo actualizar un file del documento, en este caso, solo queríamos actualizar su edad sin tocar el nombre, entonces yo no, porque entonces ya sé que algunos preguntaron, qué incómodo tener que estar yendo a poner todos los files que no quiero que se modifiquen. Entonces, no. Mongo también trae una propiedad que nos permite a nosotros irle a decir dbpeople.update, sí, que ya lo estábamos viendo, y decirle directamente name, ya sabemos que queremos a Tom, sí, cierro mis llaves, coma, y le voy a decir que deseo que solo modifique la edad. Entonces le digo un set age, que es el file, y le voy a decir que le ponga 99 años a Tom. Miren, cierro llaves, cierro paréntesis, ¿sí? Pero aquí me falta otra llave. Otra llave, cierro paréntesis y punto y coma, ¿sí? Sí se puede modificar de esa manera, es más fácil, no tanto código. Correcto. Entonces, vemos nosotros aquí que le estoy diciendo básicamente ahora al documento que encuentre con el nombre de Tom que solo cambie la edad, que deje intacto como esté, ¿sí? O sea, antes de la coma es como que mi búsqueda, ¿sí? Encuentre. Y aquí le estoy diciendo después de la coma, reemplace, update, haga, ¿sí? ¿Estamos en claro con eso? Si todo está bien, marco que se logró actualizar. Vamos a revisar directamente nosotros si es correcto. Y vemos nosotros que Tom tiene 99 años, ¿verdad? Y no tuvimos que ir a decirle que vuelva a escribir a Tom, pues, ¿verdad? O sea, no le tuve que ir a decir como lo hicimos la vez pasada. Vemos entonces que Tom ahora tiene 99 años. Si tuviéramos más files en el documento, solo con encontrar un file y fijar con sets los files que deseamos cambiar, actualizaremos esos files. Si digamos que Tom tuviera todavía otro registro más, yo podría venir, ¿sí? Y aquí decirle directamente con una coma y volver a ponerlo aquí, volver a ponerle un set y decirle que si quisiera que cambiara, digámoslo así, otro campo, pues, ¿verdad? O sea, yo aquí especificaría otro campo. Digamos que él tuviera sexo y se habían confundido a que debería tener masculino. Yo le diría aquí que cambiara también a Tom si tiene esos files, que solo cambia esos dos files. Si Tom tiene también, digamos, aparte de su edad, tiene su dirección, su domicilio, yo no quiero tocar todo eso, específicamente solo le digo que lo hiciera de esta manera, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que ustedes pueden fijar el cambiar un file del documento completamente o fijar cuáles son los que ustedes quieren cambiar únicamente, ¿sí? Sin afectar a los demás. ¿Estamos? No existe ese file, entonces no lo ejecuto, pues, ¿verdad? Si no, me va a dar error. Algunos me dirán, perdón, ¿se pueden actualizar varios documentos simultáneamente agregando un tercer parámetro? Esta consulta actualizaría todos los documentos donde el nombre sea igual a Tom, ¿sí? Entonces, vamos a crear otro llamado Tom con otra edad, porque básicamente actualmente solo tenemos uno que se llama Tom, ¿sí?
Vamos a abrirlos. Y Tom solo tenemos uno. ¿Sí? Katy, Ted, Jason, Jim, Tim y Tom. Nos haría falta crear otro más para que podamos ver el efecto de arreglar varios. ¿Sí? Entonces vamos a crear uno más. ¿Se recuerdan ustedes que para crearlo, people.insert, vamos a usar el insert one para que sea más lujoso, ¿verdad? Ya con la versión que estamos usando de Mongo. Name, voy a crear otro más que se llame Tom. Ya sabemos que eso no le genera ningún problema porque ¿cuántas bases de datos pueden tener que tenemos el mismo nombre, verdad? Age. Hoy vamos a complacer al que le gusta en una sola línea. ¿Sí? Y entonces tenemos nosotros acá que hemos creado a Tom de 60 años. ¿Sí? Y refrescamos y tenemos ahora un número 7 y Tom de 60 años y Tom de 99 años. ¿Estamos correctos? Vale. Entonces, básicamente para este ejercicio acabamos de crear otro Tom porque lo que deseamos ver es que ahora queremos actualizar todos los Toms de nuestra colección, todos los Toms, ¿sí? Y entonces queremos irle a decir que ahora todos tienen 50 años, ¿sí? Todos van a tener 50 años. Todos los Toms tienen 50 años. Entonces yo le voy a decir de bpeople.update, que es lo que voy a utilizar, ¿sí? Miren esto, update. No es el many, porque el many actualizaría varios registros del mismo campo, pero actualiza directamente si yo mandara a decirle a todos los que tengan 60 años, cámbielos a 50, pero iba a cambiar a las Marías, ahí va a cambiar a los Josés, ahí va a cambiar a todos. Pero como yo solo quiero los que se llaman Tom, entonces uso solo update, name, dos puntos, le decimos que los Tom, ¿sí? Llave, coma, y le vamos a decir, perdón, ahí se me fue un apóstrofe, le vamos a decir con llave, $set, dos puntos, llave, age, que es el valor que queremos poner, 50, y le vamos a decir que si hay múltiples, lo ejecute. Miren, mi paréntesis y mi punto y coma. O sea que ahora con esta agregada de instrucción sean trues, le estoy diciendo que si sí hay varios, los cambie. Si no hay varios, que no los cambie. ¿Sí? Ejecutamos y dijo que dos, miren, update 2 que existían de los registros. Vamos a verificar y vemos que Tom ahora tiene edad de 50 y el Tom 7 que también habíamos creado aquí en el registro 7 también tiene 50 años. ¿Ok? Vemos que entonces este uso de update me permite ir a buscar todos los Toms y que les cambie un file únicamente que le pedí. Si existen varios, que lo haga. Si no existen varios, no lo hace. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, dice, si viene un nuevo campo al actualizar, miren esto qué interesante. Este se agregará a todos los documentos encontrados. Esta vez hemos agregado un file más. O sea, que si yo le voy a usar ahora el many, miren esto, pues ahora vamos a usar el many. Pero ¿a qué voy con esto? Lo voy a ir escribiendo y así lo explico. dbpeople.update many y le voy a decir que todos los que se llamen Tom, dale al pobre Tom nosotros, pues, ¿verdad? Todos los que se llamen Tom, ¿sí? Le vamos a decir que haga un set a la edad, ¿sí? Age, perdón, set age, dos puntos, ¿sí? Le vamos a decir que les ponga 30 años, ¿sí?
y le vamos a incorporar que les ponga un salario de 50,000. Llave que cierra la otra, ya nos dimos cuenta, se están cerrando las dos. Mi paréntesis se enciende en rojo, quiere decir que voy bien, y mi punto y coma. Yo voy revisando esa escritura de cierres, viendo que se ponen en rojo los demás, entonces los del comienzo. Aquí le estoy diciendo, básicamente, que veremos que va a encontrar todos los TOMs y les va a agregar el file de salario con un valor de 50,000. ¿Esto por qué lo va a hacer? Porque utilizamos un update many, ¿sí? Entonces ahora ya no le estoy ni yendo a decir, porque se recuerdan que en el otro pusimos que si era true, o sea, si sí existen múltiples, lo haga. Aquí ya solo le estoy diciendo, con update many, todos los TOMs que encontres, les pones 30 años y les agregas ahora el file de salario. Vemos que ocurrió. Vamos a refrescar. Y vemos que Tom, el número 1 que teníamos, ahora tiene 30 años y tiene 50,000 de salario. Nuestro otro Tom, que estaba en el registro 7, tiene 30 años y también tiene 50,000. ¿Qué les parece? Entonces vamos viendo nosotros que el uso de las actualizaciones de update que presenta Mongo es muy poderoso, ¿sí? Nos va ayudando mucho. Ahora, podríamos actualizar solo el primer documento encontrado. O sea, ahora imagínense, pues ya habíamos visto eso, pero ahora podríamos decirle que solo queremos un update al primer documento encontrado y con el primer file encontrado. O sea que actualizar a los otros files y agregar más files al documento encontrado. ¿Sí? Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué sucede cuando yo uso update y no existe ningún registro o ningún file con ese update que quiero hacer? ¿Qué creen ustedes que pasa? En caso que ya tenga el salario style, ¿se reemplaza la información? Si le voy a poner un set a salario ahora, sí, pero como ahorita no existía salario, lo creó. O sea, en el ejemplo que tengo en pantalla, no le puse set porque no existía salario. Le fue a agregar salario a todos los documentos de la colección que se llamaran Tom. ¿Sí? Exacto. Como dice Jorge, como lo que yo estaba preguntando, si uso update y no existe la búsqueda, o sea, no existe el documento, lo va a crear. ¿Sí? Lo va a crear con los parámetros que le di en el update. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, hagamos el siguiente ejemplo que les dije para terminar unas búsquedas acá. Vamos a ir utilizando más el CRUD también adelante con más complejos, pero lo vamos a ir implementando poco a poco, conforme vayamos haciendo también otras dinámicas. db.people.replace1 name, dos puntos. Le voy a decir Tom. Estamos dándole duro al pobre Tom. Coma. Le voy a decir llaves. Name. Miren, ahora voy a reemplazar el nombre de Tom por Lachman. Le voy a decir que les ponga una edad de 25 y le vamos a agregar la dirección, ¿sí? La dirección, pues si es un string, vamos a decir que vive en Sri Lanka, ¿sí? Me falta mi llave que cierra este, me falta mi paréntesis que cierra eso y mi punto y coma que cierra esto. Entonces, ahora qué estamos haciendo aquí básicamente, podemos actualizar el primer documento porque dice replace one encontrado y con el primer file encontrado, o sea, con que encuentre uno. ¿Cuál tiene que encontrar? Tom, porque es la búsqueda antes de la primera coma, ¿verdad? Lo que encuentre al primer
documento, o sea, hoy por casualidad lo tenemos que está en el primero, ¿verdad? Pero si estuviera en el 5, ahí lo iría a cambiar. No le estoy diciendo que cambie el primer registro. Está cambiando la primera aparición de Tom. Y le va a poner Lachman, edad de 25, y le va a poner Sri Lanka. Veamos cómo lo teníamos. Tom 50,030. Y ejecutémoslo. Refrescamos. Vamos a ver Tom. Y miren, Tom ahora ya no se llama Tom, se llama Lachman, tiene 25 años y está en Sri Lanka. Y el 7 sigue siendo Tom, porque no cambié todos. Solo le hice update al primero. Con un file que encontrara, que era Tom, me lo reemplazara. Yo puedo mandar a utilizar cualquier file de aquí. ¿Sí? Ojo con eso. O sea, replace one, lo que me está diciendo es, reemplace solo la primera aparición del documento con un file que encuentre dentro de su contenido. O sea, que con un file que yo encontrara en su contenido, él hace los cambios. ¿Sí? Y básicamente, esa es una de las formas en que nosotros podemos utilizar también lo que es el uso del update, ¿verdad? Vamos a seguir viendo más uso de update, claro, igual que de create, perdón, me estoy quedando un poquito sin aire. Y pasémonos al delete. Pues el delete creo que es el más rápido, y es uno de los más rápidos de trabajar, ¿sí? Porque pues hace un borrado de todo, pues, ¿verdad? Entonces nos enseña un poco más de su uso. En la versión de MongoDB 3.2, ¿sí? La forma de eliminar, ¿sí? Es de la siguiente forma. Eliminar todos los documentos encontrados en el parámetro del query. Entonces, nosotros podríamos hacer db.people.delete many, ¿sí? Que ya me lo encontró ahí. Y le digo, con sus llaves, name, dos puntos, Tom, ¿sí? Llave y su punto y coma. Entonces, acá nosotros veremos que debería de ir a eliminar nuestro séptimo documento, ¿verdad? Porque era el único que se llamaba Tom. En MongoDB 3.2, miren, nos dice que había uno, refrescamos y ya solo hay 6. Miren, ya no está Tom, ¿verdad? Entonces, borró a Tom y esta sería una de las formas que lo usamos. Esto funciona desde MongoDB 3.2 para arriba, el uso de delete many. Si ustedes estuvieran trabajando en una versión de Mongo más viejita, tendrían que utilizar dbpeople.remove name, dos puntos, Tom, llave, paréntesis, punto y coma, y ejecuto. Miren, ¿qué nos fue a decir? 0 records. No existían porque ya no hay Tom, ya lo habíamos borrado. Entonces ya no existía Tom. Entonces me dice que no pudo remover ninguno. O sea, no hay ninguno con ese nombre de búsqueda en la base de datos. Entonces, remove podemos usarlo para todas nuestras demás versiones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, si nosotros quisiéramos eliminar el primer documento encontrado desde MongoDB 3.2, vamos a utilizar db.people, que es nuestra colección. Recuérdense que people es la colección, ¿verdad? People, ¿sí? Y le vamos a decir delete one. Miren. Y le vamos a ir a decir que queremos eliminar a Katy. ¿Sí? Y entonces le voy a decir que elimine a Katy. Voy a revisar y ya no existe Katy. Sri Lanka, Tim, Jim, Blackman, Jason y Ted. Ahora, si nosotros quisiéramos remover
en todas las versiones de Mongo. Si ustedes no conocen en qué versión están o no pudieron ir a revisar y no les borra el documento, ustedes pueden utilizar una versión que funciona, un comando que funciona en todas las versiones de Mongo. Y es dbpeople.remove, miren, ¿sí? Name, dos puntos, Katy. Y yo le voy a decir que si lo encuentra, lo borre. ¿Sí? Lo ejecuto y obviamente Katy ya estaba borrado, pero no hay ningún error de sintaxis. ¿Sí? Porque está puesto. Katy ya no existía porque ya lo habíamos borrado. Esta forma de remove con true lo elimina en todas las versiones de Mongo que hayan. ¿Sí? Ahora, voy a hacer dos, pero no los voy a ejecutar. ¿Sí? Porque son cosas que vamos a terminar, pero no los voy a ejecutar porque no quiero que se me borre toda la base de datos. Entonces, yo puedo venir y decirle dbpeople.remove y solo completar mi paréntesis. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, se borra toda mi colección. O sea que aquí borraría toda mi colección people. No la quiero borrar. La otra forma en que puede ser también, y la van a encontrar mucho, es que se pone un conjunto vacío. Si pongo un conjunto vacío, también borro toda mi colección. ¿Sí? Entonces aquí yo borraría toda mi colección. Como ya estamos trabajando mucho y ya las bases de datos nos están sirviendo, vamos a ir viendo nosotros eso. Precisamente, Jorge, eso vamos a ir enseñando también. Cómo borro solo la edad del documento, ¿verdad? Control Z no la recupera, Camilo. Tristemente no la recupera, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros que no la va a recuperar, ¿sí? Y entonces ahí sí ya se nos vuelve un poco de problema, ¿verdad? Y ya vamos a ver también el uso del delete por files, pues, ¿verdad? Entonces, Jorge va volando ustedes. Él ya quiere los chances de $75 la hora. Está bien, me llega la energía, me llega ese ímpetu. Dice, read. Veremos uno de los métodos que Mongo tiene para read, leer, ya sea base de datos, colecciones y documentos. Entonces, ahora adentrándonos en nuestro read, ¿sí? Vamos a ver nosotros lo siguiente. Para el uso de read, nosotros vamos a utilizar varias funciones. Hay que tener cuidado al borrar entonces, sí, precisamente vamos a quitar eso de ahí, no va a ser que yo de ahorita yo un bien control enter ahí y ya estamos. Si nosotros queremos consultar todos los documentos en la colección people que tienen un campo como nombre de valor Jim, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ir a buscar todos los Jims, voy a cerrar este ahorita, nosotros podríamos hacer un db people que ya les había enseñado, por eso no la borré porque todavía me faltaba hacer el read. Find, miren, le digo find y le voy a decir de todos los que se llaman Jim. Paréntesis y punto y coma. Doy enter y miren, me los fue a presentar y puedo mostrarlos en formato JSON, ¿verdad? Miren. Entonces vemos que sí fue a hacer solo la búsqueda de Jim, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Hay que tener cuidado al borrar entonces. Sí, eso es una... Sí, ahorita son consultas. Perdón, sí, había leído el mensaje anterior. Estos son consultas, Jorge. Estas son los queries, los famosos queries que se hacen. Ya vamos a aprender también a hacerlo con mayor, igual que, y todo esto que también se tiene, pero vamos por lo básico, ¿verdad? Ahora, vamos a crear otro documento, ¿sí? Con el nombre de Jim, pero con una edad de 80 años. ¿Por qué? Porque necesito hacer búsquedas con más personas con ese nombre. People.insert, vamos repasando, ¿verdad? People.insert y name, dos puntos,
Jim nuevamente, ¿verdad? Porque se llama Jim, solo que le vamos a decir que tiene una edad de 80. Hoy, ¿por qué no estoy haciendo dos líneas? Porque yo sé que solo iba a meter un par de datos, entonces no me la complico. Y dice que se insertó un documento, ¿verdad? Nosotros refrescamos, vamos a revisar people y ahora tenemos también otro Jim y por ahí tendríamos que tener otro Jim. Ahí está, ¿ve? El 3 y el 6 tienen Jim, ¿verdad? 3 y 6 tienen Jim, ¿sí? Ya hemos creado entonces otro Jim como lo estábamos indicando aquí. Ahora tenemos dos Jims. Queremos encontrar solo el primer documento que tenga Jim. Entonces le digo db people.find one. Ahora cambio a find one y le digo name Jim. Llave, paréntesis, punto y coma. Y nosotros vemos, me fue a traer solo un Jim. ¿Sí? Me fue a traer solo un Jim. Entonces encuentra el primer Jim que tenga nuestra base de datos. Ya vamos a aprender a cómo ir a buscar los siguientes y también todo eso. ¿Sí? Ahora, también podemos especificarle qué campos queremos que nos devuelva, pasando un parámetro de selección de campo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que nos dé el campo que se llame nombre, el ID y su edad, básicamente que es lo que tiene, pues, ¿verdad? Pero vamos a pedirle que no queremos ver, bueno, filtremos a lo mejor primero de esta forma, es que aquí va a hacer varios ejercicios, pero vamos a hacer bolas explicándoles. Mejor lo hacemos manual. Debe people find y le voy a decir que me busque el nombre de Jim, coma, y le voy a decir que quiero que me dé el ID. Si esto tuviera más campos, pues, ¿verdad? ID, dos puntos, le voy a poner estado 1. Aquí funcionan los estados 0 y 1. Age, le voy a decir que también me lo dé. Si él tuviera más files, ¿sí? Nosotros podríamos ver que solo nos diera esos. Y miren, me fue a traer los gyms, pero ya no puso el nombre. Miren, ¿se dan cuenta? Ya no puso el nombre porque se sobreentiende que estoy mandando a buscar Jim y le puse que solo me desplegara los que yo quería, ¿sí? Si yo no pongo el ID, de todas maneras lo va a ir a poner porque lo pone por predeterminado. ¿Por qué lo puse yo ahorita? Porque en una búsqueda tal vez ustedes no quieren presentar, pónganle que quieren tirar esto a impresión, no quieren estar poniendo ese Object ID tan grande porque no lo necesitan. Pónganle que lo van a convertir a PDF con su programa de JavaScript o Python. Entonces ustedes le dicen ID 0 y ejecuto y quita el ID y dejo solo los valores que mandé a pedirle. Si el documento, tuviera más datos, si yo pongo estados ceros o 1 en esos files, esos se presentarían. Esto sirve mucho cuando uno hace queries, que se llaman búsquedas, pero se usa la palabra del término query, filtros, pues verdad, ya no se usa la palabra filtro, se usa query. Si yo hago queries que quiero que se conviertan en PDF, ¿sí? Yo podría hacerlo así. Imagínense que esto pudiera haber sido las facturas de Jim. ¿Qué facturas tiene Jim emitidas? Entonces saldrían las facturas, ¿va? Sí, entonces podrían poner factura y monto que debe. ¿Para qué quieren el concepto? ¿Para qué quieren el desglose? Si no quieren saber eso, ustedes quieren saber directamente que haga un query sobre las facturas de Jim y su valor, ¿sí? Después vamos a aprender que les podrían decir, bueno, mayores a 30 días. Entonces todo eso se hace aquí en los queries también, pues, ¿verdad? Sí. Ahora, esto te los voy a dejar solo escrito porque no tenemos más files. Pero si nosotros deseáramos encontrar un subregistro, como decir el objeto de la dirección que contiene un país, ciudad y etcétera dentro de él, nosotros podríamos ir a decirle dbpeople.find, ¿sí? Y le diríamos, si existiera eso, nosotros le podríamos ir a decir que queremos el address
O sea, si este fuera un diccionario, ¿verdad? Address, country, o sea, esto es cuando ustedes ya quieren entrar en subniveles. Y le diría que me fuera a traer todos los que son de Estados Unidos. ¿Sí? Y esa sería la forma en que ustedes podrían ir a buscar dentro de toda su base de datos que ustedes tuvieran como documentos, y dentro del documento ustedes todavía tienen como dirección, tienen directamente, bueno, adreses con doble S, perdón. Ustedes tienen directamente el campo, o sea, el file, como nosotros lo llamamos en Mongo, tienen el file de address, pero address puede tener zip code, country, avenue, ¿verdad? O street, ¿verdad? O number of apartment, pero entonces ustedes quieren ir a traer todos los que se estén con la dirección, pero que pertenezcan al país de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces ustedes le dirían ahora ahí que ustedes quieren solo los de ahí. Si ustedes quieren un campo más específico, entonces ustedes pueden ampliar su criterio de búsqueda de la siguiente forma. Pueden venir y decirle que quieren el address country US, pero también le podrían ir a decir que ahora quieren, miren que este name sí se pone con comillas, y le pueden ir a decir que todos los que tuvieran en su name, que sí tuvieran valor, ¿sí? En el name, y que tuvieran también en el address, o sea, para que no les trajera resultados vacíos, ustedes podrían irle a decir, o sea, especificar todavía más su query, y le pueden ir a decir que todos los que tengan en un address city, o sea, que estamos hablando que aparte del country, ahora quiero los que tienen el city, y yo le diría que tuvieran también un valor. Si estos tienen un valor, entonces que me lo traiga. Aquí estoy haciendo una búsqueda de todos los documentos que pertenezcan a Estados Unidos en su country, pero que independientemente también tengan un nombre, en el que tengan valores en el nombre y también tengan valores en la ciudad. ¿Sí? O sea que si yo llené un documento donde puse, bueno, Juan, country, US, address city, no puse, lo dejé vacío, no rellené ese campo, ¿verdad? Ese file. Básicamente, cuando yo ejecutara esta búsqueda, no traería a Juan, porque su estado es false en address city, ¿va? O sea, es un valor booleano, o sea, tiene o no tiene valor el contenido de ese file, ¿sí? Ahora no sé si ya se dieron cuenta por qué les estoy diciendo que ustedes tienen que tener mucho cuidado con los campos que ponen. La mayoría de tareas regresadas fue porque le están usando los números como strings, ¿sí? Lo otro que encontré mucho fue que están dejando en blanco los nombres de sus files. Usan espacios en blanco, usan mayúscula y minúscula, le ponen números. Los files es como declarar las variables, y las variables no llevan eso. O sea, encontré muchas que pusieron de esta forma. Miren, nombre, empleado, dos puntos, Jorge, coma. Eso no está correcto, pues, ¿sí? Y algunos me hicieron todavía esto. 5, nombre, empleado. ¿Ya? Y otros hicieron lo siguiente. Num, lo voy a poner bien yo aquí, num de páginas, y me pusieron que eran 200 páginas. Esto ya lo hablamos un montón de veces, ¿sí? Y muchos hicieron todavía, o podemos usar un camel case, pues, ¿verdad? Soles, perdón. Podemos usar un camel case o podemos usar el snake, que era también así, ¿verdad? Y usar la minúscula. O podemos utilizar el formato camel case, que es el más utilizado ahorita, pues, ¿verdad? O lo otro fue que hicieron esto, 200 páginas. Y ¿saben qué fue lo duro? Que en otro registro pusieron entonces, así, miren, número, páginas, dos puntos. En otro documento pusieron así, 100. Cada documento variaba.
Mongo no le dio ningún problema porque ya hablamos que él puede manejar esquemas. Pero ahora número páginas puse yo ahí, ¿verdad? Número páginas, ¿va? No es lo mismo que páginas. Y 200 páginas no es lo mismo que 100. Y todavía escribían otro documento donde entonces ponían, imagínense que sí lo pusieron bien, también. Y aquí sí ponían así. ¿Será que nuestros queries van a funcionar de esa forma? Son diferentes, pero así lo estuvieron mandando. Y todavía que aquí ya pusimos bien el file, me vinieron hasta con espacios en blanco, pues, ¿verdad? Y eso complica la vida, eso complica la vida y eso les va a complicar la vida y no es una buena política, ¿sí? Entonces, para desplegar, que lo estuvimos haciendo también en la consola, para desplegar todos mis documentos de una forma bonita, ¿se recuerdan ustedes? Dijimos que podíamos utilizar también nosotros podíamos utilizar otra opción que traía Mongo, que era el Pretty, ¿va? ¿Sí? Y nos presenta de una forma ordenada y fácil y de una sola vista todo nuestro cuento. Aunque sabemos nosotros que si estamos aquí, lo podemos ir a hacer aquí, ¿verdad? Sí, no tengo que escribirlo. Y si se dan cuenta ustedes, eso lo que hizo fue una búsqueda, pues, ¿verdad? Pero me lo puso de esta forma. El Pretty me lo hace de esta forma y aquí lo puso, ¿verdad? Pero es lo mismo básicamente, ¿verdad? Entonces, esas serían las formas básicamente de utilizar nosotros directamente ahí. Voy a terminar creando algo más acá para que ustedes se den cuenta y avancemos con esto. Voy a crear un documento con un array. Entonces, voy a usar uso del create otra vez. O sea, ahorita ya estoy mezclando people.insert, que era lo que habíamos hablado, y lo voy a crear así. Miren, name, vamos a regresar a Tom porque ya nos habíamos borrado a Tom. Tom, le voy a decir age de 28. Vamos a complacer a nuestro compañero. Y ahora le vamos a agregar punteos de materias. Punteos, ¿sí? Y le vamos a decir que tienen los punteos 50, 60, 70, ¿sí? Entonces tiene como punteos estos. Cierro mis llaves, que cabal está cerrando ahí, cierro paréntesis y punto y coma. Entonces, básicamente ahorita acabo de crear un documento con un array. ¿El array cuál es? Punteos. Son 50, 60, 70, 3 notas que él obtuvo. Lo ejecuto y me dice que se insertó un documento. Lo voy a revisar y vamos a tener a Tom ahora con 3 elementos en un tipo de array que tienen doble como valor, pues, ¿verdad? Pero tenemos prácticamente estos 3. Ahora nos dicen, y aquí vamos a responder la pregunta cabal que estaba haciendo Jorge. Nos dicen, deseamos cambiar la nota de Tom de 50 puntos por una de 55 puntos. Ya no voy a ir a modificar todo, sino quiero hacerle un update solo al valor de 50 puntos que está en el array punteos, ¿verdad? Del file punteos que está ahí adentro. Miren, o sea, quiero ir hasta ahí adentro. Y vamos a cambiar ese valor de 50 puntos por uno de 55 puntos. Entonces, ¿cómo hago eso? Le digo db.people.update. Por favor, ahí mandan el enlace de la asistencia para los que ingresaron más tarde, porfa. De todas maneras, se las valemos. Name. Tom, ¿sí? Le vamos a decir que queremos punteos, que era como se llama el array, y le vamos a decir que el valor de 50 puntos que tiene el array en este momento, ¿sí? Nosotros queremos cambiarlo, pero como solo queremos cambiar un file, o sea, un valor del array de un file, ¿qué tendríamos que poner? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué enseñamos nosotros aquí que no queremos modificar todo lo demás, sino solo queremos ir a modificar un dato? Ahorita leo el chat, perdón. Estaba quedando sin aire. No, porque eso sería aquí. El one tendríamos que escribirlo después del people. Ya por donde voy armado, ¿qué tendría que escribir para determinar que solo es exacto?
el usuario del, el usuario del dice que set, correcto. Entonces determinamos, ¿sí? Determinamos set, pero debe ir puesto entre comillas, dólar, set, comillas, dos puntos, vemos que la sintaxis se está marcando, comillas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos ir a reemplazar en punteos, voy a quitar el mouse de ahí, en punteos, punto, dólar, ¿sí? Le estoy diciendo que en punteos, punto, dólar, o sea, solo ahí quiero poner el valor de 55. O sea, la primera parte de la coma, este bloque, está indicando que debe de ir a buscar. Y esta parte está indicando que debe de reemplazar. Entonces, cierro comillas de este, perdón, de llaves de este, cierro llaves del general, ¿sí? Y ahora, pues del set, ¿verdad? Donde comienza el set, cierro paréntesis y punto y coma. Entonces, Tom tenía un valor de 50 puntos en su array, que era la primera nota. Hoy deberíamos poder ver, dice que pudo hacer el update de 1, refrescamos, vamos a revisar si es cierto, y ahora Tom ya tiene 55 puntos en el array. Miren. Entonces, porque es parte de la sintaxis, se usa el dólar. Es parte de su sintaxis de operación en consola, en comandos. Entonces, aquí lo tienen ustedes y eso estaríamos haciendo ahí. Ahora, vamos a hacer uno todavía más complejo y con ese estamos terminando. Lo vamos a crear como un tipo diccionario. Y como un tipo diccionario sería que nosotros ahora queremos db people.insert y le vamos a decir que vamos a crear ahora a JSON. O JSON ya existía, ¿verdad? Pero vamos a ver otro JSON. JSON. ¿Sí? Le vamos a decir que tiene una edad de 18. ¿Sí? Y ahora le vamos a decir que tiene unas materias. Las materias en inglés, ¿sí? Le vamos a decir, las vamos a delimitar como marks. ¿Sí? Y miren ahora, marks, le voy a decir que voy a meterlo de esta forma. La materia, subject, en este caso va a ser inglés. Ah, perdón, no topa las tildes aquí. Inglés, ¿sí? Le voy a decir que tiene una nota, marks, de 90 puntos. Lo cierro, coma. Lo voy a hacer en una sola línea para que no se enoje nuestro compañero. Subject. Voy a crear otra materia que la voy a llamar mate. Que le voy a decir que tiene como nota marks 100, su llave, su coma. Voy a crear otro subject, dos puntos, la clase de programación, sus comillas, su coma, su nota, marks de 65 puntos, cierro llave, ¿sí? Cierro corchete, me hace falta otra llave, la del otro principal, cierro paréntesis general y su punto y coma. Error en la línea 1, token, punto y coma. Token, hace falta un token. Revisemos qué me faltó aquí. Por eso es que no me gusta hacerlo en una sola línea. Vamos a ver. Name. JSON. H18. Marks. Dos puntos. Subject. Dos puntos. Inglés.
coma, marks. ¿Quién me lo escribió ahí ya? Olga, pero usó insert one. Bueno, está bien también. Lo vamos a copiar, vamos a ver si está bien. Voy a confiar. Y ahí estamos. Vamos a ver si estuvo bien. Gracias. Lo copié y pegué. Ahí nos ayudaron. Bueno, algo no puse bien, pero ya. Le sobró un paréntesis al inicio. Muchas gracias. Bueno, pero para eso estamos todos. A todos aprendemos. Bueno, miren, básicamente ahí está creado. Ya, ¿verdad? Como tipo diccionario. Pero lo que queremos nosotros hacer ahora es hacer lo siguiente. Nos dicen que actualicemos un dato dentro del documento por un valor específico en el grupo de datos. Y entonces queremos cambiar la nota de inglés de 90 a 85, porque le habíamos puesto en inglés 90. Ahora tenemos más información. Entonces vamos a hacer un dbpeople.update y le vamos a decir que en el name, que ya sabemos que es JSON, le vamos a decir lo siguiente, que en el marks.subject, que es en donde estoy entrando, ¿sí? Le voy a decir que quiero la materia de inglés. Cierro llave, ¿sí? Y básicamente le vamos a decir que por qué lo queremos cambiar. Ya sabemos que como no queremos modificar todo, vamos a utilizar entonces a set, ¿sí? Dos puntos. Set dos puntos. Vamos bien ahí, ¿verdad? Si alguien me ve un error, me corrige. Y le vamos a decir que queremos cambiar el marks punto dólar, se recuerdan que así es como se usa, punto marks, porque uso otra vez la clave, y le digo que la quiero cambiar por 85. Llave de este otro, paréntesis, hoy sí voy bien, y punto y coma. Bueno, dice que lo hizo un update, miren. Entonces, dice que hizo un update. Vamos nosotros a revisar la colección, la vamos a refrescar, vamos a volver a abrir, vamos a ir a revisar si es cierto y vemos que inglés ahora ya tiene 85 puntos, tenía 90. Si ustedes recuerdan, tenía 90 puntos. Entonces ya fui a a una parte del diccionario creado y básicamente esta es nuestra labor del día de hoy. Miren, una base de datos pues sencilla, pero que nos permitió bastante uso del CRUD, ¿verdad? Y nos está ayudando a crear este proceso, ¿sí? Entonces, este es el fin de la clase número 3. Vamos a seguir adelante. ¿Y cuál es nuestra tarea? Deberemos crearla con 10 documentos iniciales. Por favor, no me manden 2, 3, que estuve revisando tareas así cuando ya decía el ejercicio 5. Ahí dice 10. Y dice, leámosla rápidamente todos. Crearemos una base de datos para productos de alimentos SA. Tendrá una colección para sus productos. Se nos solicita contemplar lo siguiente: nombre del producto, descripción del producto, categoría del producto, fecha de producción del producto, número de lote de fabricación, fecha de caducidad del producto, existencia del producto total como empresa. La empresa almacena su producto en 3 almacenes en bodegas diferentes, cada una con sus existencias. Determinar si es un producto activo o suspendido. Última fecha de venta del producto. Número de factura de la última venta. La tabla nutricional del producto y su precio de venta. Usaremos el CRUD para este trabajo y dice desplegar ordenado los documentos de la colección. Desplegar los productos con existencia en el almacén 2. Cambiar el precio de venta a una categoría completa a un valor de 50.50. Agregar un nuevo producto por tu línea de comando. Eliminar producto en existencia 0. Crearás un producto en existencia 0. Cambiar la categoría a tu elección a otro nombre de categoría para esos productos. Desplegar los productos activos. Desplegar productos por su fecha de producción y lote.
O sea, son dos filtros. Enviarás captura de pantalla por los requerimientos CUD. ¿Cuáles son los CUD? Los que son de crear, los que son de update o cambiar y los que son de eliminar. Esos tomarán captura de pantalla. Y todos los demás que son desplegar, que son los read del CRUD, básicamente cuando se te dice desplegar es desplegar, son los formatos JSON. O sea que básicamente es como decir que cuando tú haces el desplegar, ¿qué es esto? Esto lo vas a copiar y lo vas a pegar en archivos JSON según cada búsqueda que fuiste haciendo. Y en tu archivo JSON, ¿sí? O sea, voy a quitar esto, perdón. En tu archivo JSON vas a hacer lo siguiente. Digamos que tú copiaste ahorita tus registros aquí. Vemos esto, ¿sí? Copias esto. Voy a abrir un bloc de notas rápido. Tú haces esto, solo que lo vas a hacer en tu editor, ¿verdad? Tú vas a venir y vas a ir a decirme, este es el query de búsqueda. ¿Cuál nos pedían en la base de datos? Bueno, digamos, el de categorías. Por categorías, porque se le dice por categorías. Dos puntos y pegas el que hiciste. Lo guardas con el nombre que tú le vayas a poner referente a lo que fue el query y básicamente tú ahí ya le pones. Entonces, tú me vas a enviar básicamente, ¿sí? Tú me vas a enviar básicamente, me vas a enviar, perdón, voy a ponerles otra vez la tarea. Tú me vas a enviar básicamente los queries de sus búsquedas, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, todo lo que es por parte del CUD, o sea, si te das cuenta, falta la R, pero todo lo que es CUD es por capturas de pantallas. Los pegas en un archivo de Word, lo vuelves PDF y me lo mandas. Y todo lo que son desplegar, que prácticamente son reads, ¿sí? Que son reads, lo vas a pasar a formato JSON. Entonces les voy a enviar la tarea en el chat. Voy a cerrar la sesión. Ya sabes que si tú lo estás viendo en la fanpage de Facebook, lo estás viendo en YouTube, en la descripción encuentras el acceso a las tareas. Y si tú estás en el presencial, ahorita te lo voy a enviar. Y si perteneces a las redes sociales o a los canales de Telegram, también lo enviamos por ahí o en el servidor de Discord.